Grabación. Listo. ¿Me escuchan bien? Ok. Logramos avanzar con el tema del recargo. Alguien que lo haya hecho que quiera compartir con nosotros cómo lo trabajó. O si no lo entendieron, pues también lo pueden decir. No hay ningún problema. Para eso estamos acá. ¿No? ¿Ninguno lo trabajó? ¿Ninguno hizo el intento de hacerlo? Licenciado, ¿Sí? yo lo realicé, pero no sé si estoy bien o mal. Lo que vi que es casi lo mismo que hacerlo sin recargo, solo que al agregar el recargo se hace ya en la casa central y en la sucursal se manejan las cuentas normales, creo yo, así como hicimos aquella vez. No Correcto. sé si estoy en lo correcto. Para la sucursal es lo mismo, ¿sí? Porque la sucursal no se entera de que tiene un recargo incluido en la mercadería que le envió la casa central. Estamos ahí, ¿sí? Los demás comprendieron esto que nos acaba de indicar la compañera, ¿sí? Por favor, acá en contabilidad sí necesito más participación porque recuerden que este es práctico. En la teoría, pues podemos leer, podemos estudiar el material de apoyo, pero acá en lo práctico es poco el tiempo que tenemos para poder resolver dudas y demás. Entonces sí necesito que por favor acá pongan más y que me indiquen si van comprendiendo o no van comprendiendo. ¿Por qué? Porque así se pueden buscar otras formas de poder explicarles el tema, ¿sí? Para que podamos comprender. Porque yo no quiero que se mecanicen, yo quiero que ustedes analicen para que puedan realizar cualquier ejercicio que se les ponga, porque si no, solo van a poder realizar ejercicios que sean similares o iguales a los que estamos viendo en clase, ¿verdad? Y no es la idea. Ok, entonces, como muy bien indica la compañera, en la sucursal lo vamos a trabajar de la misma forma. ¿Por qué? Porque la sucursal no sabe que esa mercadería lleva un recargo incluido. En donde cambia el tema es en la casa central. ¿Por qué? Porque la casa central sí tiene que hacer el registro de ese valor adicional que le puso a la mercadería que le envió a la sucursal. ¿Estamos acá? ¿Van conmigo? Ok, entonces vamos a leer el enunciado y luego les voy a mostrar cómo queda la jornalización, cómo queda el balance de comprobación, la hoja de trabajo y cómo se trabajan las eliminaciones. ¿Sí? Yo acá ya lo tengo resuelto para no perder tanto tiempo en volver a hacer el proceso, por eso lo hice con el mismo ejercicio. Entonces, vamos a tocar únicamente los puntos que tienen que ver con el recargo, que es el punto número 2. En el punto número 2, en la literal A, dice, la casa central compra 5,000 quetzales de mercadería, ¿sí? En el punto B, dice, lo comprado es enviado a la sucursal en 5,500. Entonces, de entrada, si yo no tuviera esta información que está entre paréntesis, ahí yo ya sé que la casa central le colocó un valor adicional a la mercadería que envió a la sucursal. ¿Estamos? ¿Lo vemos ahí? La información que está entre paréntesis es para facilitarles a ustedes, para decirles explícitamente que la mercadería tiene un recargo. Y aquí en la información me lo da de las dos formas que puede venir el recargo. A ustedes les puede decir les puede decir, por ejemplo, la casa central compra mercadería en 5,000 y lo envió todo a la sucursal con un 10% de recargo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Ustedes determinar cuánto es el recargo. Primero, ¿sí? Porque se los puede dar en porcentaje, ¿ya? En ese caso, si me dicen, ok, la casa central compró 5,000 y le envió a la sucursal la mercadería, toda la mercadería que compró con un 10% de recargo, entonces, ¿cuánto envió en realidad a la sucursal? Hacemos el cálculo, los 5,000 del costo más el 10%. ¿A qué le calculamos el 10%? Al costo de la mercadería, ¿sí? A los 5,000 quetzales. Entonces, si ustedes multiplican 5,000 por el 10%, les va a dar los 500 quetzales de recargo. Otra forma,
no se los va a dar en porcentaje, sino que de una vez les dice cuánto valor corresponde el recargo. Entonces acá únicamente les pudieran haber dicho, lo comprado es enviado a la sucursal en su totalidad con un valor de 500 quetzales adicionales. ¿Ya? Todo lo que a mí me indique que es un costo o un valor adicional a la mercadería enviada va a ser catalogado o considerado como recargo. ¿Estamos claros acá? ¿Van conmigo acá? Ok. Entonces acá me lo está dando explícitamente y me lo está dando de todas las formas posibles. Entre paréntesis me dice costo 5,000 y recargo 10% y me da el valor de 500 quetzales. Esto es para que ustedes no tengan ninguna duda de que la mercadería tiene un recargo y que el recargo es del 10% y de que su valor es de 500 quetzales. ¿Vamos bien? Ok, entonces aquí estamos claros con este punto. Ahora, en el punto 9, cuando me habla del inventario final, me dice, esto sí está diferente al punto 9 del ejercicio anterior. Vean el ejercicio anterior, dice, el inventario final en poder de la sucursal es de 1,500 quetzales. Todo fue recibido de la casa central y hasta ahí, ¿sí? Eso significa que yo tengo, como todo el inventario que yo tengo en la sucursal, debo de hacer la eliminación. ¿Por qué? Porque todo ese inventario es de la casa central, ¿sí? Entonces es una cuenta recíproca. ¿Estamos acá? Y si ustedes ven en nuestra hoja de trabajo, eliminamos esos 1,500 quetzales. Ahora, acá en el ejercicio con recargo me dice, el inventario final en poder de la sucursal es de 1,650. Todo el inventario fue recibido de la casa central. Y acá me dice explícitamente y tiene incorporado el recargo correspondiente. Esto se los estoy dando acá para que ustedes entiendan que también en el inventario final va a tener efectos el recargo. ¿Sí? Solo que la sucursal no lo va a saber. ¿Por qué hacemos la eliminación? Porque la eliminación o la combinación o la elaboración de los estados financieros conjuntos es responsabilidad de la casa central, que es la que tiene conocimiento de todos estos movimientos. ¿Me explico? Por eso es que nosotros debemos de saber qué tiene recargo y qué no tiene recargo para poder hacer las eliminaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el inventario final también tiene un recargo y ese recargo también lo tengo que eliminar del inventario final. Entonces, como la totalidad del inventario es de la casa central, entonces voy a eliminar la totalidad del inventario más el recargo que está incluido en ese inventario final. ¿Vamos bien acá? Teóricamente me han comprendido, ahorita lo vamos a ver en la práctica. ¿Me han comprendido teóricamente qué es lo que estamos viendo acá? Ok, vean el balance de comprobación de la casa central. Aquí me agrega una cuenta, ¿sí? Aquí me daba 11 cuentas, aquí me agrega una cuenta que es aquí lo vamos a tomar mercadería enviada a la sucursal recargo, ¿sí? En algunos casos aquí lo ideal es ponerle el porcentaje del recargo. Entonces recargo 10%. Por ejemplo, para poder identificar más fácilmente cuál es el porcentaje de recargo que se le incluyó a la mercadería. Acá porque es única sucursal. Pero cuando trabajemos más sucursales, puede que en las otras sucursales tengamos diferentes porcentajes de recargo. Entonces ahí no le colocamos el porcentaje en la cuenta, sino que eso ya lo manejamos directamente en los anexos. Sí, vamos a hacer anexos por sucursal para trabajar eliminaciones. ¿Estamos claros acá? Ok, entonces, acá me clasifica, me separa el inventario enviado a la sucursal, costo, ¿sí? Con los 5,000 y me da la mercadería enviada a la sucursal con el recargo, ¿sí? ¿Estamos acá? Ok. ¿Por qué están en el haber? Porque esa mercadería salió de la casa central, ¿sí? Entonces yo le tengo que dar de baja a mi inventario, ¿ya? Porque mi inventario es un activo para mí. Entonces, si yo quiero reducir la cuenta de inventario, lo tengo que colocar del lado contrario para disminuir el valor. ¿Van conmigo acá?
Ok. Entonces, esos son los puntos clave que nosotros debemos de ver a diferencia del ejercicio anterior. Ahora vamos con la hoja, con el ejercicio práctico. El primer cambio lo vemos en la jornalización en la sucursal. ¿Sí? Como ya habíamos dicho, la sucursal ni se entera que le incluyeron un recargo. Entonces acá únicamente nos va a cambiar el valor de la mercadería. ¿Sí? Vamos a tener la misma partida, mercadería recibida de Casa Central a Casa Central, cuenta corriente con los 5.500 quetzales. ¿Verdad? Que acá le vamos a dar el ingreso o la recepción de la mercadería que nos envió la Casa Central. ¿Sí? Aquí estamos en los libros de la sucursal. ¿Sí? Por favor, pongámonos el chip ahorita de la sucursal. ¿Estamos claros acá? Entonces aquí les coloqué yo que acá tiene el recargo. ¿Estamos bien acá? Los que intentaron hacer el ejercicio, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Y aquí no hay otro cambio. Lo único que tuvo cambio es esta partida de la recepción de la mercadería. ¿Sí? Ahora vamos, nos pasamos al chip de la Casa Central. Ok. Acá sí tuvo un pequeño cambio la segunda partida, que es la que registra el envío de la mercadería a la sucursal, que es donde agregamos la cuenta del recargo. Porque en Casa Central sí tenemos que hacer la separación del costo con el valor adicional. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Entonces, ¿cómo nos queda la partida? Sucursal cuenta corriente para registrar la cuenta por cobrar a la sucursal con los 5.500, porque ellos nos van a deber los 5.500. A mercadería enviada a la sucursal con el costo. Y la otra cuenta es mercadería enviada a la sucursal recargo con el valor adicional o con el valor del recargo que se le agregó a la mercadería. Y nuestra partida nos cuadra con los 5.500. Entonces, de esa manera tenemos 5.500 registrados en Casa Central y los 5.500 registrados en la sucursal. ¿Vamos bien acá? Entonces en el registro se le colocó, se envió mercadería a la sucursal con recargo del 10%. ¿Dudas? Veámoslo acá en la diapositiva. Tenemos el mismo caso. Aquí en el mismo, porque se trata del mismo ejercicio, acá le agregamos el porcentaje del 10%. Vean la partida, mercaderías recibidas de Casa Central a Casa Central cuenta corriente. Dice, la mercadería recibida de la Casa Central es una cuenta del estado de resultados que debe ser eliminada contra la cuenta mercaderías enviadas de Casa Central en la sucursal. Y en Casa Central tenemos la distribución del costo y del recargo. Y la mercadería enviada a la sucursal recargo, esta es una cuenta del estado de situación financiera que debe de ser eliminada contra la cuenta de mercaderías recibidas de Casa Central. Entonces aquí en el comentario yo ya les estoy colocando contra qué cuenta se va a eliminar el recargo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿dónde está el detalle importante aquí? Ese 500 quetzales lo vamos a manejar como una ganancia interna, ¿sí? Pero esa ganancia no es real todavía, ¿ya? Para que entendamos el recargo. Esa ganancia no es real todavía. ¿Por qué? Porque la empresa es como un grupo empresarial. ¿Por qué? Porque tenemos la casa central y sus sucursales. Entonces, la casa central no le ha vendido mercadería o no se ha vendido la mercadería a un cliente externo, ¿sí? Por lo tanto, no se puede considerar una ganancia todavía, ¿sí? Entonces se maneja como una ganancia interna, pero esa no es una ganancia real.
Se considera una ganancia real ya cuando le vendo al cliente final. ¿Me explico? No entre compañías. Entonces es como si yo me vendiera algo a mí mismo y en papeles parece que gané, pero en realidad el dinero sigue dentro del mismo negocio. ¿Ya? ¿Estamos claros acá? Yo a mí mismo no me puedo ganar. ¿Me explico? ¿Estamos acá? ¿Van conmigo? Entonces, ¿qué pasa al combinar los estados financieros? Cuando hacemos la combinación debemos de preguntarnos, ¿la empresa en conjunto ya ganó esos 500 quetzales? La respuesta es no, porque es una operación interna entre compañías. ¿Ya? Solo habrá ganancia real cuando la mercadería sea vendido a un tercero o a un cliente final. Por eso en la hoja de trabajo se elimina esa utilidad o ese recargo de 500 quetzales en el inventario. Debe de quedar el costo real de los 5,000 quetzales y así evitamos inflar la utilidad y el inventario. Ese es el propósito de la eliminación del recargo. No inflar las cuentas que tienen operaciones entre compañías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un resultado todavía ganado para la empresa. La base técnica para esto, la NIF para las pymes, la sección 13 que habla de los inventarios, que ahí se establece que los inventarios deben de medirse al costo o al valor neto realizable, el valor que sea menor entre los dos. Eso incluye el precio de compra, los costos de transformación, otros costos necesarios para dejarlos en condiciones de venta. El recargo como tal no forma parte del costo real del grupo empresarial como tal. Para eso nos vamos a ir a la sección 9, que nos habla de estados financieros consolidados y separados de las NIF para las pymes, que aunque técnicamente estamos hablando de combinación, ¿sí? No de consolidación, el principio es el mismo. Que en consolidación deben eliminarse las transacciones y utilidades no realizadas entre compañías. No realizadas me refiero a que no están reconocidas formalmente o que no se reconocen formalmente o que no son ganancias como tal. ¿Me explico? Entonces, incluye ventas internas. Si yo me vendo mercadería entre compañías, no es una utilidad. Tengo que hacer la eliminación de esas transacciones, ya, aunque haya habido dinero de por medio. ¿Me explico? Por ejemplo, Rodrigo es la sucursal y yo soy la casa central. Yo le vendo a él mercadería, ¿ya? Esa es una operación entre compañías, ¿sí? La venta que yo realicé para mí no representa una ganancia porque es el mismo dinero de la casa central. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces esa operación hay que eliminarla. Todas las cuentas que sean recíprocas, que tengan una relación entre empresas, se eliminan. Utilidades incluidas en los inventarios se eliminan, como lo es el recargo. ¿Ya? Entonces acá la idea final clara tiene que ser, si la mercadería sigue dentro del grupo, el recargo no es una ganancia real. El inventario no puede estar inflado. Debe de eliminarse la utilidad interna que se genere en función del recargo. Y si la mercadería ya se vendió a un cliente externo, entonces ahí sí se reconoce como una ganancia. ¿Estamos claros acá? Ok. Acá yo les coloqué una captura, pero se los voy a mostrar directamente en el Excel. Aquí en el libro mayor, pues afecta la cuenta número 3 de la sucursal. En el balance de comprobación, pues acá les marqué, no se mira, ¿verdad? ¿Lo amplío un poco más o lo ven bien ahí? ¿Ahí? Ok. Entonces, acá les marqué con azul el costo de la mercadería en la casa central y el recargo en la casa central. ¿Cómo queda? Si se dan cuenta, nuestro balance de comprobación aumentó en 500 quetzales a comparación del ejercicio anterior. Y en el balance de comprobación de la sucursal tenemos en las mercaderías recibidas de la casa central, que es la única cuenta que nos varió, los 5,500 quetzales que ya contienen el recargo, ¿verdad? Y obviamente la casa central cuenta corriente es mayor, porque ahí también se registró parte de ese recargo. ¿Estamos claros acá? O sea que el recargo nos afecta varias cuentas.
Y por eso es que debemos de llevar un control adecuado. Yo por eso cuando trabajo estas hojas de trabajo, valga la redundancia, me gusta hacer los anexos. Porque los podríamos hacer solo así, porque realmente no es complicado. Pero si no se me pierden, ¿ya? Entonces, los anexos son una constancia de las operaciones y de las eliminaciones que vamos realizando. Ok, vamos a ver la hoja de trabajo. Yo acá ya la tengo completa. Acá nos cambia el tema del resultado del ejercicio, obviamente, por el recargo. Entonces, tengo cuadrado mi estado de resultados. Acá no cambia mayor situación. La clasificación únicamente tenemos adicional la cuenta de mercadería enviada a la sucursal Recalgo que únicamente aparece, perdón, en el estado de situación financiera. Recuerden, en la diapositiva decía que es una cuenta, ahí decía del balance general, pero del estado de situación financiera, ¿sí? Que únicamente va a aparecer en los libros de la casa central, ¿sí? El recargo únicamente aparece reflejado en la casa central. Entonces acá lo tenemos marcado con azul, ¿sí? En cuanto a clasificación, ¿vamos bien? ¿Sí? El saldo del recargo es saldo acreedor, por eso se clasifica en el haber. Ok. En la sucursal, pues no hay mayor cambio, únicamente que nos varían los valores del inventario final y el de la mercadería recibida de la casa central, obviamente por el recargo. Ok. Los que avanzaron con el ejercicio van bien hasta acá. ¿Alguna duda? Los demás compañeros, ¿alguna duda? ¿Vamos bien, jóvenes? Ok. Ahora, como ya tenemos nuestras dos clasificaciones, ¿verdad? Aquí ya no me voy a profundizar tanto en cómo calcular el resultado porque eso ya lo vimos en la práctica del ejercicio pasado. Ya sabemos que el inventario final eh, lo clasificamos aquí en el estado de situación financiera y acá en el estado de resultados, ¿sí? Para efectos del costo de ventas. ¿Ya? Y el resultado del ejercicio también lo trasladamos con un saldo contrario. Ok, vamos a las eliminaciones. Vamos a los anexos. Ok, anexo número 1. Siempre vamos a iniciar con las eliminaciones recíprocas de las mercaderías enviadas de Casa Central a la sucursal, solo que acá con el recargo. Si se dan cuenta, acá tengo las cuentas base. Mercadería enviada a la sucursal, que es una cuenta de la Casa Central, con los 5,000, porque ahí está registrado el costo. ¿Sí? Vean, mercadería enviada a la sucursal, los 5,000. ¿Por qué 5,000? Porque aquí en la jornalización, en esa cuenta registramos el costo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Van conmigo? Ok. Menos la mercadería recibida de la casa central, que es una cuenta de la sucursal, que aquí sí tenemos los 5,500 quetzales. Vean, y aquí sí tenemos una variación. ¿Sí ven que se mueve mi mouse? ¿Sí? Ok. Entonces, acá existe una diferencia, que esa diferencia es el recargo. ¿Sí? Obviamente, porque la sucursal, aquí nos va a saltar esta diferencia porque la sucursal no sabe que se le incluyó esa mercadería. Entonces, acá esta diferencia va a representar esa ganancia o esa utilidad interna que la casa central le incluyó. ¿Ya? Pero siempre vamos a hacer la eliminación de los traslados. ¿Cuánto trasladé yo en realidad de casa central a la sucursal? Si yo me fijo, yo trasladé los 5,500 quetzales. ¿Sí? Entonces, de las mercaderías recibidas de la casa central,
yo voy a proceder a hacer la eliminación de los 5.500 quetzales. ¿Sí? Que es el traslado que yo realicé a la sucursal. ¿Van conmigo acá? Mercadería recibida de la casa central. Entonces, si yo le envié los 5.500 quetzales, en la cuenta de la sucursal yo tengo que eliminar esos 5.500 quetzales. ¿Vamos bien acá? O sea que lo que yo verifique en la casa central, yo lo tengo que eliminar contra lo que está registrado en la sucursal, básicamente. Entonces, ojo acá, esta variación no se va a quedar ahí, ¿sí? Pero primero vamos a la eliminación de las mercaderías. Entonces, yo eliminé los 5.500 quetzales de la mercadería recibida de la casa central. Pero en la mercadería enviada a la sucursal solo voy a eliminar los 5.000 quetzales, que es lo que yo tengo acá. ¿Sí? Contra la cuenta de la casa central. ¿Van conmigo? Pero esa variación yo la tengo que eliminar porque no puedo dejar una variación porque si no en mi estado combinado me van a aparecer 500 quetzales ahí flotando. ¿Ya? Porque en uno eliminé, sí, los 5.500, pero en otro solo eliminé 5.000. Entonces a la hora de juntarlos me va a quedar la variación siempre. Por eso la funcionalidad de los anexos. ¿Contra qué elimino estos 500 quetzales, jóvenes? Contra la mercadería enviada a la sucursal recargo. ¿Ya? Entonces ahí yo ya tengo los 5.000 más 500, los 5.500. De la totalidad de la mercadería ya con el recargo incluido. ¿Vamos bien acá? ¿Entendimos? ¿No? Si no les queda claro, pueden levantar la mano con mucho gusto. Lo volvemos a explicar. ¿Sí, Zaira? Sí, sí. Vic, perdón, solo en esa última parte de la eliminación nos podría volver a repetir ese punto. Es que se nos fue el internet, perdón. Ok, perfecto. Veamos nuestro anexo, ¿sí? El anexo es el mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Lo único es que aquí nos queda una variación. ¿Por qué? Porque en la mercadería enviada a la sucursal únicamente tenemos registrados 5.000, porque es una cuenta de la casa central donde se registró el costo de la mercadería, ¿sí? Y tenemos la cuenta de mercadería recibida de la casa central, que es la cuenta de la sucursal que recibió la totalidad de la mercadería con el recargo incluido. Al hacer la operación nos queda la diferencia, que esta diferencia va a ser el recargo, que la sucursal no sabe que tiene incluido, ¿ya? Entonces, como yo las eliminaciones la hago con base en el traslado principalmente, entonces, en la cuenta de mercadería recibida de la casa central, yo voy a hacer la eliminación de los 5.500 quetzales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Van conmigo acá? Y en la cuenta de mercadería enviada a la sucursal, yo voy a eliminar los 5.000 quetzales. ¿Sí? Este básicamente es el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. Pero aquí hay una variación porque me falta la eliminación del recargo de los 500 quetzales. Porque si yo lo dejo así, esos 500 quetzales me van a aparecer en el estado combinado. Y la idea es de que esa transacción no figure porque es una transacción entre compañías. ¿Ya? Si no, se va a ver inflado mi inventario de mercaderías. Ya con un valor que yo todavía no he ganado. Porque no le he vendido a un cliente final. ¿Van conmigo acá? Los compañeros que están allá en sede. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, adicionalmente a esas dos eliminaciones, yo tengo que eliminar la nueva cuenta que nos figura ahora en el estado de situación financiera, que es la mercadería enviada de la sucursal recargo. Y ahí es donde yo voy a eliminar esa variación. ¿Sí? De los 500 quetzales que figuran acá. Entonces acá, si quieren, la diferencia la vamos a poner aquí entre paréntesis
mercadería enviada a la sucursal recargo. ¿Sí? Para que sepamos contra qué cuenta lo eliminamos. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí, compañeros? Entonces, ahí nos aseguramos que vamos a eliminar los 5.500 en su totalidad y que no va a quedar ninguna variación. ¿Estamos claros acá? Entonces, eliminamos 5.500 de mercaderías recibidas de la casa central, de mercaderías enviadas a la sucursal, el costo y los 500 quetzales del recargo. Ese va a ser nuestro anexo número 1. ¿Dudas? ¿Vamos bien, compañeros? Si tienen dudas, por mínima que sea, por favor. ¿Sí? Este es el momento adecuado para hacer todas las preguntas que ustedes consideren. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, asumo que nos quedó claro la primera eliminación en el anexo. Que aquí es donde estaba la variación que nos da una diferencia y esa diferencia hay que eliminarla. ¿Y contra qué cuenta se elimina? Contra la nueva cuenta que agregamos, que es la que tiene registrado el recargo. ¿Ya? Ahora, vamos con el anexo número 2. En el anexo número 2 vamos a hacer la reversión de las cuentas corrientes por compra de inventarios de Casa Central a las sucursales. Entonces, el mismo anexo, tenemos sucursal cuenta corriente de la Casa Central menos la Casa Central cuenta corriente. Aquí no hay variación. ¿Por qué? Porque esas cuentas siempre van a estar al día. Entonces aquí no nos va a figurar el recargo porque ya está incluido dentro de las cuentas corrientes en su totalidad. Entonces aquí no va a existir variación porque ya está dentro de ese valor. ¿Me explico? Aquí no nos va a parecer de que la sucursal cuenta corriente va a ser más grande que el de la Casa Central, porque aquí no se hace una separación. Aquí ya está incluido ese valor dentro de esos 2.000 quetzales. ¿Estamos claros acá? Entonces, la eliminación de las cuentas corrientes queda igual que en el ejercicio anterior. Voy a eliminarlo, solo verifico que los saldos sean los mismos, ¿verdad? Para verificar que no me haya hecho falta ningún registro, porque esas cuentas tienen que ir cuadradas. Esas cuentas no me pueden variar, ¿ya? Entonces yo voy a eliminar los 2.000 quetzales en cada cuenta corriente. Entonces mi anexo 2, vean, aquí en el estado de situación financiera, sucursal cuenta corriente y Casa Central cuenta corriente, con los 2.000 quetzales en su saldo contrario para hacer su eliminación. ¿Estamos claros acá? ¿Vamos bien? Ahora, aquí el ejercicio anterior, acá se quedaba, ¿sí? Pero aquí tenemos otra situación con el recargo, que el recargo también está en el inventario final. ¿Sí? ¿Recuerdan el ejercicio? El inventario final en poder de las sucursales de 1.650. Todo el inventario fue recibido de la Casa Central y tiene incorporado el recargo correspondiente. Por lo tanto, hay que hacer la eliminación de los inventarios finales también. Pero únicamente de la porción que corresponde a la Casa Central. O al recargo, mejor dicho. ¿Sí? Porque ese inventario no lo puedo eliminar porque yo no lo he vendido. ¿Sí? No he hecho operaciones entre compañías más que tenerlo ahí en la bodega. ¿Ya? No he hecho un traslado, no he hecho nada más que tenerlo ahí, que es lo que me quedó de lo que yo ya eliminé. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Pero ese inventario tiene parte del recargo. ¿Por qué? Porque yo no vendí toda la mercadería. Entonces, de esa mercadería que tiene recargo, yo todavía tengo una parte, que son esos 1.650. Entonces, ¿cómo determino yo qué parte del inventario final tengo que eliminar? Primero, si a mí no me dieran el porcentaje de recargo, yo lo determino. Acá les coloqué el cuadro del cálculo de cómo se determina el porcentaje del recargo. Si ya me lo da el enunciado, pues ya no agrego este anexo, no es necesario,
¿sí? Únicamente voy a hacer lo que el enunciado me pide. Y si el enunciado ya me da información, como lo es el porcentaje del recargo, este anexo no va. ¿Estamos? Acá yo se los coloco por si no me viene, yo lo puedo calcular. Y lo dejo con evidencia. Ok, entonces ¿cómo lo calculo? Lo vamos a calcular con los datos de la sucursal. Primero vamos a utilizar el valor de la mercadería enviada a la sucursal con recargo. Ahí está. Que son los 500 quetzales. ¿Sí? Esta información la pueden sacar del enunciado o la pueden sacar de su hoja de trabajo. Luego tenemos la mercadería enviada a la sucursal con el costo registrado. Entonces, una operación de división simple, 500 dividido los 5000 me da el 10%. O 0.10 y ustedes lo multiplican por 100 y les va a dar 10%. ¿Ya? Entonces, así se determina el porcentaje de recargo que está incluido en la mercadería. Ahora sí, vamos con el anexo 3. La determinación del recargo en los inventarios finales. ¿Sí? Porque solo es una parte lo que tenemos que eliminar. No tenemos que eliminar todo el inventario. Solo tenemos que eliminar lo que corresponde al recargo. ¿Ya? Porque yo no he trasladado esa mercadería. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino yo qué porcentaje de ese inventario debo determinar? Pues básicamente porque yo tengo el valor que corresponde al recargo. Entonces, en la sucursal yo voy a tomar ese inventario final con recargo, que son los 1650. Ese valor lo extraemos de acá. ¿Sí? De la cuenta número 9, inventario final de la sucursal. El valor de la sucursal, 1650. ¿Sí? Entonces tengo mis 1650. Ahora, el porcentaje de inventario más el recargo. Acá es algo similar como el IVA, por ejemplo. Digamos que este valor hay que quitarle el IVA. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé o cómo determino cuál es el valor real de mi inventario final? Cuando nosotros calculamos el IVA, por ejemplo, tenemos el factor, ¿verdad? Que el 100% va a ser el costo de mi mercadería más el 12% del IVA. ¿Sí? Y eso, al sumar eso y dividirlo en 100, me da el factor del 1.12, que es el que nosotros utilizamos para calcular o para determinar los valores sin el IVA, ¿verdad? Tomamos el valor dividido 1.12 y eso me da el valor real del producto, ¿verdad? Sin el impuesto. Similar pasa con los recargos. Entonces, el valor, yo quiero determinar cuál es mi 100%. ¿Por qué? Porque el recargo es un valor adicional. Entonces yo tengo mi 100% más el 10% de recargo. Entonces tengo un 110% de valor de inventario. Porque tiene ese valor adicionado. ¿Ya? ¿Cómo lo determino? El 100% más el valor, el porcentaje del recargo. Simple. ¿Ya? Entonces, para determinar el valor final del inventario sin el recargo o el valor neto, voy a tomar los 1650 y los voy a dividir en el 110%. ¿Ya? O lo puedo dividir en 1.10. ¿Ya? Así como con el IVA. Y eso me va a dar el valor sin el recargo, que mi valor neto es de 1500 quetzales. Ese es el valor real de mi inventario. ¿Verdad? Tenemos el porcentaje de recargo y a esos 1500 le aplicamos el porcentaje de recargo y nos da 150, que ese es el valor de recargo que tiene incluido mi inventario. ¿Vamos bien acá? ¿Van conmigo? ¿Sí? Entonces, si yo sumo los 1500 más los 150 que acabamos de determinar, me da, los 1650 que están registrados en la sucursal. ¿Ya? Eso significa que está correcta mi determinación y lo que yo debo de eliminar en mi hoja de trabajo es esto. ¿Sí? Los 150 únicamente. No elimino todo el inventario. Únicamente elimino el recargo que tiene ese inventario.
¿Estamos claros acá? Entonces, ¿contra qué cuenta lo elimino? Contra la cuenta de inventarios finales. ¿Sí? Aquí le coloco anexo 3, 150 en su saldo contrario. Aquí tenemos saldo acreedor, entonces lo coloco en el saldo deudor para que me genere el efecto que yo necesito en mi estado financiero combinado. Entonces se va a combinar los costos reales del inventario menos el recargo. ¿Estamos claros acá? O sea, sí voy a tener inventario final, porque ambas tienen inventario final, pero ese inventario final no va a tener recargo. Entonces, ¿por qué elimino el recargo del inventario? Porque entonces estoy inflando el valor del inventario de la casa central. ¿Ya? Porque ese valor no está contemplado en el inventario final de la casa central. Ese valor yo tampoco lo he ganado. Entonces no debe de figurar. ¿Me explico? Porque este recargo fue a raíz de una transacción entre compañías donde yo, Casa Central, decidí agregarle un valor adicional a la mercadería que yo le envié a la sucursal para que cuando la venda, al cliente final, ahí sí tengamos una ganancia adicional. ¿Me explico? ¿Estamos claros ahí? ¿Ya? Pero, por ejemplo, al momento de vender se elimina esa del inventario final automáticamente. Y ya pasa a otros elementos como el resultado del ejercicio. ¿Ya? ¿Me explico? Ya no figura en el inventario final porque ese producto sale del inventario. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? Entonces, elimino inventario final en el estado de resultados, el recargo, que son los 150, y lo elimino en el inventario final en el estado de situación financiera, que también son los 150. Y ahí estarían mis eliminaciones. Esto yo lo coloqué acá únicamente para efectos de la sumatoria, pero son estos totales, ¿ven? ¿Sí? Y si se dan cuenta, acá no nos cuadra en el estado de resultados las eliminaciones. ¿Ya? Entonces, no siempre, no APH nos tiene que cuadrar las eliminaciones en el estado de resultados. ¿Me explico? Lo que les decía en el ejercicio anterior. ¿Ya? Puede variar. Aquí, ya en el final, ahí sí nos tiene que cuadrar. Si no nos cuadra, vamos a revisar nuestros anexos. Si no encontramos una variación en nuestros anexos, vamos en nuestros balances de comprobación y vamos así para atrás, haciendo una revisión para ver en dónde nosotros tuvimos la equivocación o el posible error. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Compañeros, háyanse, ¿estamos claros? Los que avanzaron con el ejercicio, ¿les quedó así la eliminación? ¿Lo tienen diferente? ¿Cómo lo habían hecho ustedes? ¿O cómo lo habían interpretado? A mí me gustaría saber cómo lo habían interpretado. ¿No? ¿Ninguno? Bueno. Yo, perdón. Sí, adelante. Sí, yo lo había terminado, pero como por lógica y todo, pues sí tengo exactamente como usted lo tiene estructurado y vi cómo manejar eso de recargo y el 10% también del inventario. Lo único que no había comprendido al 100% era lo de los anexos, que, por ejemplo, de dónde, en los totales, por ejemplo, las fórmulas, de dónde jaló eso sí me queda bien, lo de arriba es lo que, por ejemplo, en donde dice traslado de expulsar, ¿de dónde saca ese resultado? De acá arriba. Es de la segunda de arriba. Sí. Y, por ejemplo, si tuviéramos más, siempre lo jalamos de ahí arriba. Correcto. Y el total de traslado de casa central Es la sumatoria de todos los traslados que hubieran acá. entonces es la sumatoria. Muy bien.
Sí, ¿Sí? yo ya había subido mis trabajos así, pero no le había hecho anexos. Entonces, lo voy a volver a subir porque ya con los anexos ya se ve más formal el trabajo, ¿verdad? Y completo. Solo eso, era gracias. Sí, por favor. En el examen sí quiero los anexos, por favor. Porque a mí los anexos me sirven para ver el análisis que ustedes realizaron. ¿Ya? Y si ustedes le quieren hacer alguna anotación de que esta cuenta se elimina con esta y esta con esta, lo pueden hacer. ¿Ya? No hay un estándar o no hay un formato específico para los anexos de las eliminaciones. ¿Ya? Yo lo trabajo de esta manera. Puede que otro licenciado lo trabaje de otra forma, pero el resultado tiene que ser el mismo. Ya el producto final tiene que ser el mismo, ¿verdad? Algunos ni siquiera hacen anexos, ¿verdad? Porque yo les hubiera podido decir, miren, calculen el 10% del inventario final y eliminemos el resultado que nos dé. Nos hubiera dado los 150 y lo eliminamos ahí simple, sin hacer anexo. ¿Ya? Nada más por conocimiento del ejercicio que venimos realizando. Pero la idea es de que ustedes sepan el proceso que se realiza, ¿verdad? Porque no es solo un proceso mental. Y esto les ayuda a dejar documentado el proceso. ¿Ya? Ustedes tienen ahí su respaldo de cómo lo elaboraron. ¿Dudas antes de continuar, de seguir avanzando? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, ya que tenemos todas nuestras eliminaciones elaboradas, vean, aquí solo se agregó un anexo más. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos nuestras eliminaciones elaboradas, pues ya tenemos acá formulado nuestra hoja para que nos haga el tema de los estados combinados o conjuntos. Entonces, el estado de resultados nos cuadrará con 31.500 y el estado de situación con 14.150. Ahora vamos al estado de resultados. Tenemos ventas, ustedes le agregan ahí la parte que nos hace falta de los ingresos ordinarios, los 25.000. Nuestro costo de ventas, tenemos nuestro inventario inicial que son de 3.000, más las compras de 20.000, igual a la mercadería disponible de 23.000 quetzales, menos el inventario final que ya combinado es de 6.500 quetzales. Eso nos da un costo de venta de 16.500, una ganancia neta o marginal de 8.500 y menos sus gastos de operación de 3.900 nos da un resultado del ejercicio de 4.600 quetzales. Eso significa que tenemos una utilidad de 4.600 quetzales combinada. ¿Sí? Una utilidad combinada de 4.600 quetzales. Y en el estado de situación financiera tenemos caja y bancos, en el activo corriente, perdón, acá tengo que eliminar esto. Cuentas por cobrar, provisión para cuentas incobrables, si hubiera, y el inventario final. Que aquí nuestro inventario es de 6.500, la sumatoria de nuestro activo corriente es de 14.150, no tenemos activo no corriente, por lo tanto nuestra suma del activo, nuestro total de activo es de 14.150. En nuestro patrimonio tenemos un capital de 7.500, una ganancia no distribuida de 400, el resultado del ejercicio que es de 4.600, lo podemos corroborar aquí en nuestro estado de resultados y en nuestra hoja de trabajo, acá y acá. Y nuestro patrimonio nos da una sumatoria de 12.500 quetzales. Pasivos no corrientes no tenemos. Pasivo corriente tenemos uno, que son las cuentas por pagar, de 1.650. Y eso nos da un total de patrimonio y pasivo de 14.150. Y ahí tenemos cuadrado nuestro estado de situación financiera. ¿Alguna duda? Si se dan cuenta, aquí ya no figura ninguna cuenta recíproca. Ni mercadería enviada, ni mercadería recibida, ni el recargo. Únicamente el inventario final, pero sin el recargo incluido. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Licenciado, una Sí, pregunta.
Sí, adelante. El encabezado siempre va a ir así como lo hemos hecho, no va a ir así como si es con recargo o algo así. No. No, siempre va a ir así. Ah, ok. ¿Sí? Sí, en el encabezado aquí no se especifica si tiene recargo o no. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros? Ok, Una última pregunta. claro, claro. Es algo común, pero quiero aclarar mi duda. Pues la partida de liquidación y cierre se hace al final de realizar los estados de situación financiera y el estado de resultado Claro, de ambas. de ambas. Ah, ok. O sea, usted lo hace en función a los estados combinados. ¿Ya? Gracias. Ok. ¿Alguien más? Gracias por sus preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, Yasmin. Licenciado, una consulta. Es con respecto a la estructura del estado de situación Ujú. financiera. ¿Siempre va a ser antes no corriente y después los corrientes o no afecta el orden ahí? Bien, porque dijimos que lo íbamos a hacer con base a las NIF para pymes. Entonces, en la clase anterior donde terminamos el ejercicio normal, les dije que ustedes hicieran el cambio, porque primero se debe iniciar con el corriente y luego con el no corriente. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo mala estructura. ¿Estamos ahí, Yasmin? Sí, licenciado, gracias. Ok. Ok. No se preocupen, yo esto se los voy a trasladar en un formato PDF, ¿sí? Y le voy a hacer los cambios de la estructura que yo tengo mal, que ustedes tenían que corregir, para que ustedes también tengan el ejercicio que yo les mostré acá, ¿verdad? Entonces solo lo tengo que convertir para que me quede bien en cada hoja y no se nos desfase, porque a veces al convertir un Excel como que queda una parte en una hoja y así, entonces lo tengo que configurar bien, bien. Bien. Si no hay más dudas, por favor, si tienen dudas, este es el momento. Partimos de este tema y ya no regresamos. Por eso necesito que si tienen dudas, este es el momento para hacerlas, porque vamos a entrar a moneda extranjera y ahí vamos a ver otro proceso, que es la conversión de moneda. ¿Sí? Vamos a manejar diferentes tipos de cambio, entonces ahí vamos a manejar más conceptos todavía adicionalmente del recargo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Estamos claros todos? Ok. Ok. Si no, dejamos constancia aquí en la grabación que no hay dudas. Ok. Bien. Entonces, vamos a iniciar con la teoría de lo que nos correspondería en este momento. Por favor, me dicen si lo pueden ver en pantalla completa. Que es agencias y sucursales en moneda extranjera. Tenemos 25 minutos para poder desarrollar el tema. Entonces vamos a tratar de ir rápido en cuestión de los conceptos. Recuerden que yo les voy a compartir. Estas diapositivas ya las tengo terminadas. Entonces yo se las voy a compartir al finalizar. Para que ustedes las tengan. Y vamos a ir rápido con la teoría. ¿Sí? Acá me voy a enfocar nada más en los tipos de cambio y en que ustedes entiendan el proceso de conversión. Teóricamente, ya en la práctica, pues ya vamos a ver el proceso, ya vamos a entender mejor el tema de los tipos de cambio. Pero ojo, los tipos de cambio acá son fundamentales, son esenciales y son importantísimos. Entonces, por favor, ojo con la teoría de los tipos de cambio. Bien, moneda extranjera nos dice. Cuando trabajamos nosotros agencias y sucursales en moneda extranjera, los conceptos que ya estudiamos de cuentas recíprocas, recargos, eliminaciones, siguen siendo válidos. Los vamos a continuar porque es el mismo tema, agencias y sucursales. La diferencia fundamental acá es otra. Acá la sucursal lo que va a hacer es llevar su contabilidad a la moneda, eh,
a la moneda funcional de la casa central, ¿sí? O a la moneda en que opera la casa central. ¿Cuál es el problema acá o cuál es el tema acá? Que, por ejemplo, la casa central puede operar en dólares y la sucursal en quetzales. Entonces nosotros tenemos que convertir de quetzales a dólares. ¿Por qué? Porque tenemos que operar bajo la moneda funcional de la casa central. O que la casa central esté en Guatemala y fusione quetzales y tengamos una sucursal en Estados Unidos o en México y tengamos que convertir de dólares o de pesos a quetzales para llevarlo a su moneda funcional de la casa central. ¿Estamos acá? Entonces, no podemos combinar estados financieros o hacer estados conjuntos si uno está en quetzales y el otro está en dólares, por ejemplo. Porque ahí hay variaciones de tipo de cambio. Sería sumar como sumar metros con libras, por ejemplo. Es imposible, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque por un quetzal, ¿a cuánto está el tipo de cambio? Son 7.50 quetzales por un dólar, ¿ya? Entonces ahí tenemos una variación bastante grande. Al momento de combinar ya valores grandes, eso se vuelve miles, millones y así. Entonces debemos de convertir a la moneda funcional. Entonces, ¿qué debe hacerse? Antes de combinar, primero se deben de convertir los estados financieros de la sucursal. Para eso se hace una hoja de trabajo de conversión. Segundo, se deben expresarse en la misma moneda de la casa central. Esa es la regla fundamental. Y tercero, solo después de esa conversión se puede hacer la combinación. Entonces, la moneda en la que se presentan los estados financieros combinados va a ser la moneda de la casa central. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra base técnica acá? Va a ser la sección 30 de la NIF para las pymes, que nos habla de conversión de moneda extranjera. Esta sección nos establece que cuando una entidad tiene operaciones en moneda extranjera, primero los estados financieros deben de convertirse a la moneda funcional o de presentación de casa central o de la matriz. Y para consolidar o combinar estados financieros, todos los estados financieros deben estar en una misma unidad monetaria. Así lo maneja la norma, como unidad monetaria, o sea, en la misma moneda, en el mismo billete, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto acá? El de moneda funcional. Tenemos que determinar cuál es la moneda funcional en la que vamos a trabajar. La moneda funcional, si la definimos, es la moneda del entorno económico principal donde opera la entidad, o sea, la casa central. Si la casa central presenta en quetzales, la información de la sucursal está en dólares, entonces debe de convertirse a quetzales para poder combinarse. ¿Sí? Ok, entonces aquí la idea principal es de que primero se convierta la información financiera de la sucursal. Luego se combinan los estados financieros, se sigue eliminando cuentas recíprocas y recargos y todo debe de quedar expresado en una sola moneda. En resumen, la diferencia no es contable en esencia, sino monetaria. ¿Sí? Primero homogenizamos la moneda y luego aplicamos el mismo procedimiento técnico de combinación. ¿Sí alguien había levantado la mano? Licenciado, disculpe, por ejemplo, que las dos, bueno, que se maneje un tipo de cambio general, por ejemplo, que Casa Central factura 780, pero por temas de la NIF y todo, tenemos que convertirlo al tipo de cambio del día del Banco Central de nuestro país, que en este caso sería el Banco Central de Guatemala. ¿Correcto? Y obviamente tendríamos una diferencia que sería diferencial cambiario. Eso también habría que contabilizarlo. Sí, solo que acá cuando hablamos de combinación y de consolidación se manejan tipos de cambios diferentes. Aquí, por ejemplo, para adelantarme, porque eso lo vamos a ver más adelante, aquí vamos a manejar 4 tipos de cambio. ¿Sí? No necesariamente el del Banco de Guatemala o el del banco en el que estemos realizando la transacción. Aquí vamos a manejar tipo de cambio histórico, vamos a manejar un tipo de cambio promedio, vamos a manejar un tipo de cambio corriente y un tipo de cambio recíproco. ¿Sí? Esos son los 4 tipos de cambios que nosotros debemos de manejar.
para hacer la combinación en moneda extranjera. ¿Sí? Acá el diferencial cambiario lo vamos a ver en 4 diferentes tipos de cambio, pero solo va a ser un diferencial cambiario. Ya cuando lo veamos en la hoja de trabajo van a ver por qué. ¿Sí? Porque tenemos diferentes cuentas, tenemos estados dinámicos y un estado que no es dinámico y se manejan de diferente manera. ¿Sí? Aquí en las próximas diapositivas van a ver por qué. Pero no sé si parcialmente le resuelvo la duda, porque quiero llegar a ese punto. Compañero, no sé si le quedó ahí más o menos claro por el momento. Sí, muy claro, ¿Sí? gracias. Ok. Entonces, acá no solo vamos a ver un tipo de cambio, vamos a ver 4. ¿Sí? Entonces, aquí derivado de lo que ya vimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Surge la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá la respuesta técnica está en la NIF para las pymes en la sección 30. Siempre antes de combinar, debemos de convertir los estados financieros de la sucursal aplicando las reglas específicas de los tipos de cambio. No es usar un solo tipo de cambio para todo. Cada rubro tiene su propio tratamiento, ¿sí? Entonces, el procedimiento que vamos a aplicar los tipos de cambio que ya deberíamos de conocer en contabilidad, en el curso de contabilidad 1. Yo hago mención de los 4 tipos de cambio, aparte del tipo de cambio del Banco de Guatemala. Pero como yo sé que la mayoría no viene del curso de contabilidad 1 conmigo, entonces ese tema posiblemente no lo hayan visto. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cambio? Los que ya les mencioné: el tipo de cambio corriente, tipo de cambio histórico, tipo de cambio promedio y tipo de cambio recíproco. Vamos con el tipo de cambio corriente. El tipo de cambio corriente se aplica al momento de convertir los estados financieros de la sucursal a la moneda de la casa central. Este tipo de cambio se utiliza principalmente para cuentas que forman parte del estado de situación financiera y que representan valores actuales. ¿A qué cuentas se aplica? A las cuentas de activo corriente. ¿Sí? Se aplica a todas las cuentas del activo corriente. Por ejemplo, caja, bancos, cuenta por cobrar, inventario final. ¿Sí? Todas las que sean activo corriente se les aplica tipo de cambio corriente. Estas cuentas representan recursos que se van a convertir o se convertirán en efectivo en el corto plazo o que son realizables en el corto plazo, que cumplen con ese principio de realización. Por lo tanto, deben de reflejar un tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio. Entonces, el tipo de cambio corriente podemos decir que es el tipo de cambio del día en que se está llevando a cabo la transacción o el tipo de cambio al 31 de diciembre del año que estamos trabajando. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Ojo, no es que esté mal la apreciación que dijo el compañero del tipo de cambio del Banco de Guatemala. No, está perfecto, porque ese tipo de cambio nos sirve cuando estamos realizando o registrando transacciones en el momento, ¿ya? Pero acá ya estamos al cierre, aquí ya tenemos todo registrado. Únicamente vamos a combinar estados financieros. ¿Me explico? Entonces, el tipo de cambio del Banco de Guatemala lo podemos utilizar cuando registramos una venta en dólares, ¿ya? Pero lo registramos el día de la transacción. Pero eso ya está registrado al momento en que nosotros vamos a hacer la combinación. ¿Me explico? ¿Me explico? No sé si ahí aclaro más su duda, compañero. Sí, ahorita ya le capté al 100. Gracias. Ok. Entonces, ¿a qué otras cuentas le aplicamos el tipo de cambio corriente? A todas las cuentas de pasivo corriente. Proveedores, documentos por pagar, obligaciones a corto plazo. ¿Sí? Ustedes saben diferenciar
¿Cuándo definimos corto y largo plazo? ¿Se recuerdan? Contabilidad 1. Si no estoy mal, corto menos de 12 meses y largo Ok. más de 12 meses. Ok, perfecto. Corto plazo menor a un año, largo plazo mayor a un año. Ahí estamos bien. ¿Estamos los demás? Ok. Ahora cuando hablamos de realizable, de algo realizable, es en un plazo de 3 meses. ¿Sí? Por ejemplo, equivalentes de efectivo. Si yo ese documento lo puedo hacer realizable en un plazo de 3 meses o 90 días, entonces lo puedo considerar como equivalente de efectivo y por lo tanto lo clasifico en el corriente. Si no, entra a una cuenta por cobrar. ¿Ya? Y ahí clasificamos si es largo o corto plazo. Ok. ¿A qué otras cuentas le aplicamos el tipo de cambio corriente? Al inventario final. El inventario final que aparece en el estado de situación financiera se convierte al tipo de cambio corriente, porque es el saldo existente al final del periodo o al cierre del periodo. ¿Sí? Y a las cuentas de resultados relacionadas con el activo corriente. Algunas cuentas del estado de resultados van a estar vinculadas directamente a los activos corrientes. Por ejemplo, las cuentas incobrables gasto. ¿Ya? ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, ¿por qué esta cuenta está relacionada con el activo corriente? ¿Cómo determino yo las cuentas incobrables? Recuerden que la ley me permite a mí un 3%, mínimo un 3%, ¿sí? Para yo declarar como cuenta incobrable, o sea, algo que un cliente ya no me va a pagar, no lo voy a poder recuperar, ¿ya? Entonces, ¿cómo determino yo? El porcentaje me lo da la ley, pero ¿en base a qué lo determino? ¿Ya? Voy a tomar las cuentas por cobrar comerciales, los documentos por cobrar comerciales, le voy a restar los documentos descontados si hubieran o documentos negociados con el banco y al resultado de eso le voy a aplicar el porcentaje. ¿Sí? Esto para determinar la provisión o la estimación para cuentas incobrables. Pero tengo que hacer yo un estudio o un cálculo de morosidad para verificar si el cliente me va a pagar o no me va a pagar. Porque cuando yo vendo al crédito, yo le debo de establecer límites al cliente, ¿verdad? Usted me tiene que pagar en 90 días plazo, máximo. O me tiene que pagar en 60 días, o me tiene que pagar en un año. Si pasa ese periodo y agotamos las medidas administrativas correspondientes de cobro al cliente, y definitivamente el cliente no nos va a pagar y como es muy caro irse a un proceso judicial para cobrarle y no nos conviene quizá por el monto, entonces mejor lo declaro como incobrable. ¿Ya? Y esa cuenta como se determina en función a cuentas de activo corriente, por eso a las cuentas incobrables gasto se les aplica el tipo de cambio corriente. ¿Estamos acá? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Entonces, este gasto de las cuentas incobrables ajusta el valor de las cuentas por cobrar porque eso debe de convertirse en el mismo tipo de cambio que el activo al que está relacionado. ¿Qué otra cuenta? Las cuentas reguladoras del activo corriente. También se aplica a las cuentas como las provisiones para las cuentas incobrables. ¿Por qué? Porque su determinación es en función a cuentas de activo corriente. ¿Sí? Porque esas disminuyen el valor del activo corriente en el estado de situación financiera. Por lo tanto, deben de mantenerse al mismo tipo de cambio para conservar la coherencia de esas cuentas. ¿Estamos claros acá? Ustedes
imaginen la estructuración del estado de situación. Cuando ustedes van estructurando el activo corriente, está cuentas por cobrar menos la provisión o estimación para cuentas incobrables, ¿verdad? Todo lo que vaya restando dentro del activo es una cuenta reguladora o regularizadora del activo, ¿ya? Y por lo tanto, como están relacionadas al activo, se les aplica el tipo de cambio corriente. A cuentas de activo corriente, claro, ¿sí? ¿Estamos claros acá? Entonces, si la cuenta, aquí el punto clave es, si la cuenta forma parte del estado de situación financiera y representa un valor actual al cierre del ejercicio, se convierte al tipo de cambio corriente. Es la lógica técnica que deben de recordar, que básicamente es el activo corriente. Activo corriente, tipo de cambio corriente y sus cuentas relacionadas al activo corriente. ¿Dudas? ¿Estamos claros acá? Tipo de cambio histórico. El tipo de cambio histórico se aplica a aquellas cuentas que fueron reconocidas en un momento específico del pasado y que mantienen su valor basado en la fecha de origen o al costo o que utilizan el método del costo de adquisición. Entonces la lógica aquí es bastante sencilla. Si el activo se registró en una fecha pasada, debe de mantenerse con el tipo de cambio vigente en ese momento. Entonces, ¿a qué cuentas aplica? Al activo no corriente o al activo fijo. Se aplica a todas las cuentas de activo no corriente. Ejemplo, terrenos, edificios, maquinarias, vehículos, mobiliario y equipo, entre otros. Todas las cuentas que utilizan depreciación. ¿Sí? Entonces, estos activos no se ajustan al tipo de cambio del cierre, porque su valor está basado en el momento en que fueron adquiridos, o se evalúan o se registran por el método del costo de adquisición. Puede que yo un vehículo lo compré en 2015, otro lo compré en 2016 y yo compré un terreno en 2017. Todos esos tienen un tipo de cambio diferente. Entonces, por eso se llama tipo de cambio histórico, porque hay que ir a ver qué tipo de cambio estaba cuando se registró en ese momento. ¿Me explico? Ok. Ahora, también se le aplica a las cuentas de resultados relacionadas con activos fijos o con activos no corrientes. Y aquí es donde muchos estudiantes se pueden confundir. Porque si el activo fijo se convierte al tipo de cambio histórico, entonces las cuentas de resultados relacionadas también deben usar el mismo tipo de cambio. Por ejemplo, la depreciación gasto y las depreciaciones acumuladas. En el caso de la depreciación surge del costo histórico del activo, por lo tanto se debe de convertir al mismo tipo de cambio histórico utilizado para el activo fijo. ¿Sí? Si yo para el vehículo, para la cuenta de vehículos voy a utilizar un tipo de cambio de 2015, entonces para la depreciación gasto de ese vehículo debo de utilizar ese mismo tipo de cambio. ¿Me explico? Y para la depreciación acumulada de ese vehículo también debo utilizar tipo de cambio histórico. ¿Me explico? Entonces, ojo acá. Las cuentas relacionadas con activos no corrientes o activos fijos se utiliza tipo de cambio histórico, a pesar de que una de ellas va en el estado de resultados. Entonces, en cuanto a la depreciación acumulada, acá esta cuenta pues disminuye el valor del activo fijo en el estado de situación financiera. O sea, es una cuenta regularizadora del activo no corriente. Por lo tanto, se debe de mantener coherente con el tipo de cambio histórico del activo que está regulando. Entonces, acá el punto clave es si la cuenta está relacionada con un activo no corriente, se convierte al tipo de cambio histórico. ¿Sí? Incluye el activo fijo, incluye la depreciación del periodo o la depreciación gasto del periodo e incluye la depreciación acumulada de ese activo. ¿Estamos claros acá? Ok, entonces básicamente ustedes fórmense un esquema. Tipo de cambio corriente, activo y pasivo corriente. Tipo de cambio histórico, activo no corriente y sus cuentas relacionadas.
Ahora, tipo de cambio promedio. El tipo de cambio promedio se aplica a la mayoría de las cuentas del estado de resultados. Cuando estamos convirtiendo los estados financieros de la sucursal, se aplica al estado de resultados especialmente, o a todas las cuentas de resultados en su mayoría, a excepción las que están relacionadas con las que ya vimos, se aplica el tipo de cambio promedio. ¿Por qué? ¿Por qué promedio? Porque los ingresos y gastos se generan a lo largo del periodo, no solo en un día, ¿sí? Por eso, si no hay variaciones significativas en el tipo de cambio, se utiliza el promedio del periodo. Entonces, se hace un cálculo de todos los tipos de cambio utilizados durante el año y se saca un promedio. Y ese es el tipo de cambio que se utiliza para la combinación de los estados financieros, sobre todo en las cuentas de resultados. ¿Estamos claros acá? Para efectos de los enunciados ya se les va a dar cada tipo de cambio. No se preocupen que ustedes no lo van a tener que determinar. Ustedes van a tener que hacer la conversión y analizar a qué cuentas le aplica qué tipo de cambio. ¿Sí? Que es la parte más sencilla. Entonces, ¿a qué se aplica el tipo de cambio promedio? A las ventas, costo de ventas, cuentas relacionadas al costo de ventas, a excepción del inventario final, gastos administrativos, gastos de ventas, otros ingresos, otros gastos, entre otros. En general, todas las cuentas de resultados. ¿Cuáles son las excepciones acá? Hay dos cuentas que no utilizan tipo de cambio promedio. Primero, cuentas incobrables gasto. No usa promedio porque esta está relacionada directamente con la cuenta por cobrar del activo corriente. ¿Qué se convierte? ¿A qué tipo de cambio se convierte? Al tipo de cambio corriente. ¿Sí? Activo corriente, tipo de cambio corriente y sus cuentas relacionadas. Entonces, debe de mantener coherencia con el activo que está ajustando. Y la depreciación gasto. No utiliza promedio porque está vinculado al activo no corriente o al activo fijo, que se convierte al tipo de cambio histórico. Entonces debe de mantener el mismo tipo de cambio que el activo que le dio origen. Entonces, regla fácil para que ustedes recuerden: tipo de cambio promedio, estado de resultados, excepto cuentas incobrables, que va a tipo de cambio corriente, depreciaciones gasto, que va a tipo de cambio histórico. Entonces, con esto ya tenemos un esquema más completo. Tipo de cambio corriente, activo y pasivo corriente. Tipo de cambio histórico, activo no corriente y cuentas relacionadas. Tipo de cambio promedio, cuentas de resultados o del estado de resultados, con sus excepciones, que son estas que ustedes ven en pantalla. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Considero que estoy siendo bastante claro, pero ustedes me dicen si no me entendieron algo, con mucho gusto repetimos. ¿Dudas? Ok. ¿Cuántos tipos de cambio llevamos? 3. 3. ¿Qué tipos de cambio llevamos hasta el momento? Corriente, histórico y promedio. Ok. ¿El tipo de cambio promedio a qué cuentas está vinculado? A los costos de venta, las ventas y a las cuentas relacionadas con los costos de ventas. Ok. Al estado de resultados en general, ¿verdad? Ok. ¿Tipo de cambio histórico a qué está relacionado? Depreciaciones, a los vehículos, todo lo que es maquinaria. Todo Ok. lo que... Activos no corrientes o activos fijos, ¿verdad? Correcto. Y cuentas regularizadoras del activo no corriente. Uh-huh. Tipo de cambio corriente, ¿a qué cuentas va relacionado? Eso es, creo que a caja, el banco, todo lo relacionado con cuentas del activo corriente, cuentas incobrables y ¿qué otro? Y la provisión para cuentas Y la incobrables. provisión. Ok, perfecto. ¿Vamos bien entonces los demás? ¿Qué tipo de cambio nos falta?
Nos falta el tipo de cambio recíproco. Ustedes me dicen si le damos, terminamos el recíproco o lo vemos la siguiente clase. Ya son las 3:02. Pues si gusta de una vez, para que ya la otra clase, ya, que a veces hacemos ya la práctica, digo yo. Nos faltan con esta 4 diapositivas. 2. Sí, 2 diapositivas. Pero no sé qué dicen los demás. Yo con gustos les termino las diapositivas, yo no tengo problema, pero hay algunos que posiblemente estén trabajando, estén en periodo de cierre, algunos pues tengan que hacer otras actividades, no sé, ¿verdad? Entonces yo sí necesito que el 100% esté de acuerdo en que desarrollemos esto. De todas maneras, la clase siempre queda grabada, se les comparte y todo, pero a veces no es igual ver una grabación que estar en la clase, ¿verdad? Entonces, por favor, sí me gustaría que lo pusieran en los mensajes. Uno, si están de acuerdo, y dos, si no. Con un 2 que yo vea, lo dejamos acá. Ustedes me dicen. Ok. Bueno, ok. Bien. Entonces, recuerden, nos quedamos acá en tipo de cambio recíproco. Lo vamos a dejar entonces para la siguiente clase. Vamos a iniciar con esto. Y vamos a iniciar también con el ejercicio práctico. Solo unos anuncios parroquiales que les voy a dar. Como ya terminamos de ver agencias y sucursales en moneda local, les va a quedar una tarea. Se les va a publicar una tarea sin recargo y una con recargo. ¿Sí? Eh, Adicionalmente, les voy a compartir, ya sea a través del grupo o de la plataforma, el enunciado que vamos a estar trabajando para moneda extranjera. ¿Sí? El de moneda extranjera lo vamos a estar manejando con recargo, si no mal recuerdo, que ya es como vendría el examen parcial de contabilidad de la primera fase. ¿Estamos acá? Ok. Entonces, si no hay más dudas, voy a dejar de compartir mi pantalla y los que puedan activar su cámara, muchísimas gracias. Los que no puedan por XY, por favor, coloquen sus datos en los mensajes para tomarles en cuenta su asistencia. Entonces, a la cuenta de 3 me regalan una sonrisa, por favor, una sonrisa grande, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes un sábado más. Y primero Dios, nos vemos el próximo sábado. Por favor, voy a tratar de que mañana les queden subidas las grabaciones de las 2 clases de hoy. Sí, disculpen ahí por los atrasos, pero también hay alguien que me apoya a publicar las grabaciones y como nosotros también estamos en cierre, a veces el tiempo es algo corto, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera de ver cómo nos organizamos para que ustedes puedan tener las clases más tiempo, para que puedan tener tiempo de poder verlas y no estar corriendo, ¿verdad? Con estar revisando las clases. Las tareas van a estar para el domingo a medianoche, tanto las de contabilidad como las de auditoría, el próximo domingo, ¿sí? Solo lo que es para mañana es la autoevaluación, ¿sí? De auditoría. Entonces, ojo con eso. Cualquier duda en los grupos correspondientes, con mucho gusto se les va a estar respondiendo las dudas que tengan. Entonces, sin más que agregar, les deseo un muy feliz resto de sábado, que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga y primero Dios nos vemos el próximo sábado. Entonces nos vemos, que tengan feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde.